Bienvenidos a nuestra exposición Perspectiva Epistemológica Empírico-Positivista. Somos el grupo número 1, integrantes Carmen Alvarado, Fanny Ramírez, Julia García, Carmen Figueredo y Dariela García. Y a continuación empezará la exposición Carmen Alvarado. La epistemología proviene de episteme y logo, de ahí que en el más estricto sentido se entiende como rama de la filosofía, que trata de los problemas filosóficos que rodean al conocimiento. Existe otro concepto cuyo contenido pudiera identificarse con el de epistemología, que es el concepto de noxiología. La noxiología, o teoría del conocimiento, es la rama de la filosofía que analiza la naturaleza, posibilidades y límites del conocimiento, así como su origen y las formas que adquiere. Constituye una herramienta de carácter intelectual que tiene como objetivo aplicar en forma general la epistemología al estudio de la información científica y de manera más específica tiene por objetivo establecer las condiciones necesarias y suficientes para la reconstrucción, la producción y la creación del conocimiento científico. Epistemología descriptiva. Según el contenido que aborda, se divide según su contenido y según su orientación. Según su contenido es explicativa y normativa, y según su orientación internalista, externalista y no historicista. El positivismo se conoce como una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental y que se caracteriza por rechazar las creencias universales y las nociones con anterioridad. Desde la perspectiva de los positivistas, la única clase de conocimiento que resulta válida es el de carácter científico, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del método científico. El desarrollo del positivismo está vinculado a las consecuencias de la Revolución Francesa, que transformó al ser humano y a la sociedad en objeto de estudio científico. Esta novedad requería de una nueva epistemología para legitimar los saberes obtenidos. Enfoque empirista inductivo, probabilista positivista. Se basa en el control riguroso, finalidad que tiene descubrir, explicar y controlar. Tiene como métodos la observación y la intervención. Generaliza en tiempo y contexto. Surge del pensamiento crítico revolucionario del siglo XX. Tiene como propuesta la producción de conocimiento científico y ha sido modelo dominante de las ciencias sociales y está identificado como el positivismo. La epistemología empírico-positivista es la concepción del pensamiento científico como una manera de buscar la verdad. El paradigma cuantitativo agrupa los enfoques empirista, inductivo y racionalista deductivo, los cuales son de base filosófica totalmente distintos, y la posición epistemológica que consideran como elementos del conocimiento son la observación y la experimentación. El positivismo como método de investigación nos ha permitido controlar con facilidad las investigaciones, pero el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones, la tecnología, ha sido con el objeto del capitalismo, de la mercancía por la mercancía, el dinero por el dinero, y tenemos las consecuencias que todos conocemos, la destrucción de la naturaleza. Los debates epistemológicos más significativos para entender el contexto del surgimiento de las perspectivas epistemológicas en las ciencias sociales son la controversia epistemológica de mediados del siglo XIX, que explican o interpretan la consolidación de la epistemología cientificista en las ciencias sociales positivistas. El revisionismo positivista de comienzos del siglo XX y el giro epistemológico en la década de los 60. La perspectiva epistemológica objetivista adquiere su configuración actual a raíz del proceso revisionista de las visiones positivistas de la ciencia que se desarrolló a comienzos del siglo XX.
Cuando nos referimos a la perspectiva epistemológica objetivista, podemos decir que adquiere su configuración actual a raíz del proceso revisionista de la visión positivista de la ciencia que se desarrolló a comienzos del siglo XX. Las nuevas ideas fueron asumidas acríticamente por la ciencia social de naturaleza positivista, no así por la ciencia social basada en la perspectiva epistemológica interpretativa. Además, el debate epistemológico que emergió desde las ciencias naturales modificó algunas creencias epistemológicas del positivismo clásico.
Objeto del positivismo. Las ideas esenciales del positivismo provienen de las denominadas ciencias exactas, y el mundo social puede estudiarse de manera similar al mundo natural, así como los átomos, las moléculas y los planetas. Para el positivismo la objetividad es muy importante. El investigador observa, mide y manipula variables, además de que se desprende de sus propias tendencias. Otro objeto es que los hechos son lo único que cuenta, es decir, los positivistas establecen como fundamental el principio de verificación. Un enunciado tiene sentido solo si resulta verificable. El positivismo es muy rígido y el rígido fue reemplazado por el pospositivismo, que es fundamentado en el anterior, pero es un poco más abierto y flexible. Un esquema positivista es que los hechos se derivan de las observaciones, pasan por leyes y teorías que se transforman para dar una explicación y una predicción. Características del positivismo. El sujeto descubre el conocimiento. El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón y los instrumentos que utilice. El conocimiento válido es el científico. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. El positivismo supone la existencia independiente de la realidad con respecto al ser humano que la conoce. Lo que es dado a los sentidos puede ser considerado como real. La verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano conoce y la realidad que descubre. El método de la ciencia es el único válido. El método de la ciencia es descriptivo. Esto significa que la ciencia describe los hechos y muestra las relaciones constantes entre los hechos que se expresan mediante leyes y permiten la previsión de los hechos. Y por último, el sujeto y objeto de conocimiento son independientes. Se plantea como principio la neutralidad valorativa, esto es, que el investigador se ubique en una posición neutral con respecto a las consecuencias de sus investigaciones. A manera de complemento y a la vez como un resumen, se presenta siguiendo a Kalawowski de 1988 las 4 reglas fundamentales que conviene seguir, según la doctrina positivista, a fin de separar lo fundamental de lo accesorio. La primera regla es la regla del fenomenalismo, que expresa que no existe diferencia real entre esencia y fenómeno. La segunda regla, la regla del nominalismo, por la cual afirma que estamos obligados a reconocer la existencia de una cosa cuando la experiencia nos obliga a ello. La tercera regla es que niega todo valor cognoscitivo a los juicios de valor y a los enunciados normativos. Y finalmente, la cuarta regla es que la fe en la unidad fundamental del método de la ciencia. Se trata de la certeza de que los métodos de la adquisición de un saber válido son fundamentalmente los mismos en todos los campos de la experiencia, como son igualmente idénticas las principales etapas de la elaboración de la experiencia a través de la reflexión teórica. En general, la ciencia positiva se puede caracterizar por empirismo, la experiencia, la observación de los fenómenos intersubjetivamente controlables de fuente de conocimiento de objetivos. Descriptivismo, el saber positivo es fundamentalmente comprobante. Una ley solo es la fórmula general de una regularidad natural, pues la observación permite comprobar que hasta el presente un acontecimiento o hecho de tipo, ¿qué tipo es?, sigue siempre a un acontecimiento o a un hecho. Abanderamiento antimetafísico. La formulación nomológica de regularidades fenomenales no va más allá de una hipótesis prudente a propósito de lo observable. No da intervención a nociones metafísicas relativas a la naturaleza, ni a la profundidad de las cosas o sustancias que estén detrás. Relativismo. No se puede extrapolar, en todo caso, solo con gran prudencia y a modo de hipótesis, ni mucho menos se puede absolutizar. Pragmatismo. Saber para poder con el fin de proveer. El valor del saber científico positivo consiste en su eficiencia y en su utilidad social. Consensualismo. La organización social y el mejoramiento de las condiciones de existencia exigen la paz. Ahora bien, las ciencias que han llegado al estado positivo y se caracterizan por un método no violento para regular los conflictos de opinión que en la mentalidad religiosa y metafísica son interminables o se dirimen de manera dogmática y hasta con violencia física. Estatismo. Es mitigado y se refiere sobre todo a las ciencias que han llegado al estado positivo, para las cuales Comte no esperaba ya ninguna revolución. Ninguna de estas ciencias se contenta
con acrecentar o precisar un conjunto de leyes que ya se ha adquirido de la manera esencial. La investigación en las ciencias sociales ha estado marcada por una profunda y larga discusión entre dos posiciones paradigmáticas que son el paradigma positivista y el paradigma humanista. Ambos paradigmas enfocan sus esfuerzos a un objeto en común, la sociedad, pero poseen diferentes perspectivas para acercarse a ella producto de la específica área de interés que cada una posee. Los propósitos básicos del paradigma cuantitativo en la investigación social consisten en realizar mediciones y predicciones exactas del comportamiento regular del grupo social. El enfoque epistemológico, positivista, neopositivista y estructural funcionalista ha predominado en la investigación en ciencias sociales. Asimismo, se ha establecido el método empírico-analítico de base positivista como el único camino posible para investigar la realidad social. Este enfoque vincula la investigación social del contexto social, cultural y político de la sociedad donde se desarrolla la investigación.